Tú crees que el pedal del acelerador que pisas controla la cantidad de combustible que inyecta el motor, pero en realidad solo le das al motor una señal de que necesitas acelerar. Después, el propio motor decide cuánto aire va a absorber y cuánto combustible van a inyectar los inyectores. Hoy estamos en el 8º episodio sobre motores y vamos a explicar en detalle qué sensores tiene el motor y cuál es la función de cada uno. Jefe, ayúdame con un like y vamos a empezar. Los autos actuales ya no usan cable de acelerador, sino acelerador electrónico. Es decir, en el pedal se instala un sensor. Según qué tan profundo presiona el conductor el pedal, la computadora del motor, EQ, a través de este sensor, detecta esa profundidad junto con la velocidad del vehículo, el par motor, etc., y hace un cálculo global para predecir cuánta potencia necesita el conductor. Después, con base en la relación aire-combustible, calcula cuánto aire y cuánto combustible son necesarios. Luego controla el sistema de admisión para dejar pasar la cantidad exacta de aire y regula a los inyectores para que liberen la cantidad precisa de combustible. El combustible es un elemento físico, así que medirlo y controlarlo es relativamente fácil. Pero el aire no lo es tanto. Por eso dentro del motor hay varios sensores auxiliares para calcular el aire de admisión. Primero, el sensor de posición del acelerador, instalado en la mariposa de admisión, que detecta cuánto se abre o cierra. Cuanto más abierto, más aire entra. Segundo, el sensor de flujo de aire de admisión, ubicado después del filtro de aire y antes de la mariposa, que mide el flujo total de aire. Tercero, el sensor de presión del múltiple de admisión, instalado en el colector, que detecta la presión interna del aire de admisión. Con estos tres datos, la ECU calcula en tiempo real la cantidad de aire que entra para controlar con más precisión la relación aire-combustible. En el sistema de escape, antes y después del catalizador, también hay dos sensores de oxígeno. El sensor delantero mide el oxígeno en los gases de escape para calcular si la combustión es completa y corregir la mezcla aire-combustible. El sensor trasero verifica si el catalizador está funcionando de manera normal. La función principal de todos estos sensores es permitir que el motor controle de forma precisa la mezcla para que el combustible se queme adecuadamente. Además, existen otros sensores importantes, sensor de posición del cigüeñal, ubicado en la parte frontal, que detecta el ángulo y la velocidad de giro del cigüeñal. El tacómetro del tablero muestra sus datos. Sensor de posición del árbol de levas, instalado en el árbol de levas, que detecta su posición de giro y determina en qué fase del ciclo de 4 tiempos se encuentra cada cilindro, dando a la ECU el momento exacto de encendido. Sensor de detonación, colocado en el bloque del motor, que detecta vibraciones anormales para saber si el motor está detonando o golpeando. Sensor de presión de combustible en el sistema de suministro, que mide la presión en las tuberías, asegurando que los inyectores puedan atomizar bien el combustible. Sensor de temperatura del refrigerante en la salida del refrigerante, que mide la temperatura de funcionamiento del motor. Estos son los sensores principales del motor, pero también existen muchos auxiliares, como el sensor de velocidad del vehículo, sensor de recirculación de gases, sensores de velocidad de rueda, sensores de impacto, etc. De esos hablaremos más adelante. Mucha gente dice que los autos híbridos o eléctricos son un retroceso, pero en mi opinión, los híbridos son el verdadero avance de la era. La combinación de mecánica y electrónica es el mejor camino. Al igual que los autos de gasolina modernos, sin estos sistemas electrónicos y sensores, el coche ni siquiera arrancaría. Sería solo un montón de chatarra precisa, imposible de encender. Un auto totalmente a gasolina puro sería volver a los años 70 u 80, a encender tractores con manivela. Un auto solo de gasolina no significa más seguridad o fiabilidad. Un auto totalmente eléctrico tampoco es insuperable. Antes de que se agote el petróleo y el carbón, los híbridos son el futuro. En el próximo episodio hablaremos del sistema de refrigeración del motor y del sistema de calefacción. Jefe, no olvides seguir la cuenta.